Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Seguimos muy preocupados por lo que pasa con la hostelería. Lo hemos venido diciendo durante toda la pandemia. Hemos hablado con los sectores que cada vez están más unidos frente a lo que es el abandono prácticamente absoluto del gobierno. Y en este caso volvemos a conectar con SOS Hostelería, porque los hosteleros valencianos pretenden evitar la obligatoriedad del mando de activación y desactivación de las máquinas tipo B en bares y restaurantes. Estamos hablando de una denuncia que tiene que ver con la ley del juego valenciana que impone restricciones a la unidad de mercado y que está perjudicando seriamente a los hosteleros como si ya no hubieran tenido demasiado con la pandemia. Y tenemos la suerte de tener del otro lado a Fidel Molina, que es el presidente de esta asociación. Fidel, gracias por atendernos. Muy buenas. A vosotros, buenos días. Bueno, que en este momento, ¿dónde está el frente de batalla? Aparte de todo lo que tienen ya con la pandemia. Pues es increíble. Como tú bien dices, después de todo lo que tenemos con la pandemia, tenemos que estar preocupándonos de todas estas películas de horror, por llamarle de alguna forma, ¿no? Pues esta mañana, por ejemplo, ya hemos presentado, he presentado una carta en la calle Embou de aquí de Valencia, en el número 9, por registro de entrada, para dirigirla directamente al presidente don Ximo Puig, indicándole cuáles son las acciones que estamos realizando en este momento, como es la carta que se le ha enviado a la secretaria del Consejo de la Unidad del Mercado del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, referente a informarle de la posible existencia de obstáculos o barreras a la unidad de mercado, ¿no?, ante la secretaria del Consejo para la Unidad del Mercado, ¿no? Y básicamente en dos puntos. En el artículo primero, en el artículo 45 de la disposición transitoria segunda de la Ley de Juego que se aprobó el 11 de junio, bueno, pues en este artículo, en el punto 5, dice, ya nos hemos dirigido con dos partes, ¿no? Una sobre el tema de los locales de juego que están a menos de 850 metros de centros educativos o de 500 metros de unos de otros, y por otra parte, la segunda, en el artículo 51.2, del que tú bien hablabas hace un momento, que es la transitoria octava de la Ley de Juego, dice que las máquinas de tipo B y las auxiliares de apuestas instaladas y en funcionamiento locales de hostelería deberán de contar con un sistema de activación y desactivación por control remoto que lo tiene que tener el encargado del local para evitar el acceso de juego a las máquinas de aquellas personas que tienen prohibido entre utilización y utilización de las máquinas, ¿vale? Como las máquinas de tabaco, por ejemplo. Efectivamente, exactamente igual. Exactamente igual que las máquinas de tabaco. O sea, esto, para que nos hagamos una idea, Fidel, ¿qué estamos hablando de las típicas tragaperras? Sí, nosotros las conocemos, son las típicas tragaperras. El sector la conoce con las máquinas de tipo B, de premio, ¿no? Que son una fuente de ingresos importante. Pues estamos hablando de que las máquinas de premio en los bares, estamos hablando sobre que el del bar puede estar entre 800, 900 y pico euros mensuales. O sea, que se puede sacar un alquiler tranquilamente. Efectivamente. El alquiler del local, ¿vale? Es una ayuda muy importante. Ten en cuenta que hay diferentes micronegocios dentro del negocio del bar, ¿no? Lo que es el tema del café, lo que es el tema de los almuerzos, el tema de las comidas, la cerveza, el tardeo, las máquinas. Bueno, pues este es uno importante, que viene a ser, yo creo que a lo mejor en su cuenta de resultados, pues un 20, un 20 y tantos % mensual, ¿no? Entonces, para que la gente lo entienda, les piden que sea como las máquinas de tabaco. Entiendo que en esa cruzada que tienen para que, con la excusa de que la gente juegue menos y se dedique a otras tareas que ellos entienden más productivas, que ustedes sean los que les habilitan la máquina. Entonces, ¿qué otra cosa están Pero tú proponiendo? piensas la responsabilidad que adquiere la persona del bar. O sea, él es responsable de esa persona que va a jugar a la máquina en un momento determinado, y como por casualidad no esté desactivada la máquina, se ha ocurrido cualquier circunstancia, le puede caer todo el peso de la ley a él. O sea, es algo increíble. Y piensa lo siguiente, que el informe anual de juego que la Comunidad Valenciana edita todos los años, indica que las máquinas de premio de tipo B en locales de hostelería se redujo en un 10,13%. Mientras que las loterías o la ONCE han subido sus ventas con el rasca-rasca y demás, las máquinas de premio en los bares han bajado un 10,13% con respecto al año anterior. Y esto lo dice el informe que edita la Comunidad Valenciana. O sea,
Ellos están con el tema de la Lotería de Navidad, por ejemplo, que es una fuente de ingresos con lo que ellos, Hacienda salva buena parte del año, pero ustedes no pueden dejar, tienen que estar pendientes de cada cliente que vaya a poner una moneda en el tragaperras. Efectivamente, y somos responsables de esos clientes. O sea, tenemos que dedicar a una persona solamente a estar ahí permanentemente vigilando la máquina. Y luego tienes otra cosa. En ese mismo informe anual que presenta la Comunidad Valenciana, el informe de juego, se hicieron más de 65.000 inspecciones en hostelería en este año pasado. Más de 65.000. Y no existe ni un solo acta de infracción por menores en locales de hostelería. ¡Ni una! O sea, ¿qué sentido tiene esto? Más de 65.000 inspecciones y ni un solo menor jugando. Sacan una ley por un problema que no existe. Efectivamente. Entonces, pero es que en este momento, tú date cuenta que en este momento la hostelería son unos 35.000 establecimientos de hostelería en la Comunidad Valenciana que daban empleo a unas 190.000 personas. Yo creo que sobre unos 30.000 valencianos pueden perder su empleo antes de Semana Santa. Fidel. La facturación, sí, eran unos 12.000 millones. Haznos un antes y un después de la pandemia. ¿Qué va a pasar en la hostelería valenciana según vuestras perspectivas? ¿Cómo era antes de la pandemia y cómo ha quedado ahora? Bueno, pues en ese momento, mira, ayer, por ejemplo, estaba hablando con otra compañera tuya de otro medio de comunicación y le estaba comentando que estamos en este momento sobre unos 8.000 locales de hostelería que han desaparecido. Estamos hablando entre bares y restaurantes. Si pensamos que en cada local de estos de hostelería pueden haber como de media entre 3 o 4 personas, pues es muy sencillo. Son 30 y tantas mil personas que van a perder su empleo, que ya lo han perdido, ¿no? La facturación ha caído con respecto anterior de la pandemia en ese momento sobre un 44%. ¿Vale? Nosotros generábamos unos 12.000 millones de facturación, que representaba el 6,4% de la riqueza regional. La caída en ese momento, hemos perdido ya en lo que va de los 8 primeros meses de este año unos 1.000 millones de euros de facturación. Yo creo que en Navidades se dejarán de contratar a unas 10.000 personas que normalmente se contrataban en estas fechas, que son importantes. Pues las cenas, las comidas de Navidad, de empresas y demás, todo eso se está perdiendo. O sea, no es posible. ¿Quién se va a quedar? Si pueden estar hasta las 12, ¿quién se va a quedar? Es imposible, no se va a quedar nadie. Solamente lo van a poder hacer los hoteles que estén abiertos. Y los que están abiertos son mínimos. Los bares, restaurantes, olvídate, no hay nada que hacer. Ahora con el tema del... ¿Sí? ¿Han tenido algún tipo de ayuda directa por parte de la Comunidad Valenciana? Ninguna. Cero. Absolutamente cero. No tenemos absolutamente ninguna ayuda. Impuestos todos los que quieras, ¿no? Sí. No, que vamos a sacar ahora que le vamos a reducir el 50% del alquiler, que lo hagan los que sean grandes poseedores de bares y demás. Hasta ahora no tenemos si vas a hacer, ¿qué vas a hacer? Estamos hablando de un contrato privado entre dos partes. ¿Qué vas a hacer tú ahí? Pues no tenemos ninguna ayuda de ningún tipo, no ha habido absolutamente nada. Se siguen cerrando locales, se siguen cerrando bares diariamente dentro de la Comunidad Valenciana y esto lo puedes extrapolar a toda España. Esa es la realidad que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Y comunicación con la Administración no tenemos ninguna, o sea, cero. No hay nada. ¿Qué sentís los hosteleros, por ejemplo, Fidel, cuando veis en otros sitios que, por ejemplo, en un local cerrado meten a 5.000 personas, como es el caso del concierto de Rafael, que no porque sea Rafael, puede ser cualquier otro. Pues mira, te voy a decir vosotros una cosa, no podéis tener, como mucho, podéis tener 10 personas dentro del local. Pero es que lo estamos viendo diariamente. Los medios de comunicación, en televisión lo estamos viendo diariamente, que están saliendo imágenes de chalés, de casas, de locales, que están hasta arriba de gente, sin máscaras, sin comunicación, sin nada de nada, sin ninguna cortapisa. Y te encuentras con los bares donde la gente no puede estar en la barra, donde el bar que tiene 2 o 3 mesas no puede tener nadie dentro, tiene que salir... Bueno, es un auténtico desastre. El otro día, precisamente, el ejemplo que tú me estás dando me lo ponía mi mujer, ¿no? Me dice, bueno, ¿cómo es posible que se haya permitido en Madrid que se dé un concierto para 5.000 personas? ¿Pero qué sentido tiene esto? Pues no tiene ningún sentido. No sabemos quién nos dirige, ni cómo nos dirige, ni qué es lo que quiere. O sea, y nos da miedo porque ahora dicen que va a llegar el dinero de Europa. Vamos a ver cómo gestionan estas personas el dinero de Europa. Si no han sido capaces de gestionar la situación que se encuentra la hostelería y la hotelería española, ¿no? Mucho miedo, tenemos mucho miedo, mucha preocupación. Nos encontramos muy mal. Y cada día, ayer, por ejemplo, tuve una charla con un amigo que es una de las
empresas más importantes de distribución a nivel nacional, y me comentaba que, por ejemplo, la cerveza les había bajado, entre cerveza y refresco les habría bajado en este mes, comparado con el diciembre del año pasado, llevaban entre un 25 y un 30%. De bajada a lo que se refiere a la cerveza, que es el mayor consumo, y los refrescos. Lo que se refería a botellas de cristal, lo que es el vino, lo que es el agua en cristal y demás, que está más ideado hacia restaurantes, estaban entre un 35 y un 40% de disminución de ventas. Esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad que... Pero así todo, el gobierno planea ingresar dinero a través de un impuesto a las bebidas azucaradas. No sé cómo lo va a hacer, si los bares están cerrados o arruinados. Sí, los bares arruinados, las máquinas apagadas, los refrescos suben su porcentaje, los impuestos siguen subiendo, la gasolina vamos a pagarla más cara, la electricidad la vamos a pagar más cara, lo que nos han quitado por un sitio nos lo van a subir por el otro. No lo entiendo. ¿De dónde va a salir el dinero para gestionar todo esto? No lo puedo entender. Pero la situación para todo el país es preocupante, desesperante, y nos encontramos ante un gobierno que sí, que nos han hecho el estado de alarma hasta mayo, pero que cada zona, cada comunidad, cada ayuntamiento gestiona y decide cómo le da la real gana, sin ningún tipo de lógica. ¿Qué nos puedes decir en relación a la comunidad autónoma valenciana? ¿Cómo ha tratado este tema en relación a otras? Es decir, para vosotros como hosteleros, ¿hay algún tipo de comunidad autónoma que haya hecho algo diferente y que lo haya hecho mejor para ustedes? Vamos a ver, nuestra queja no es el decir no nos han permitido estar abiertos, no, estamos abiertos, ¿no? Nuestra queja es que son cosas sin sentido, o sea, quiere decir, vamos a ver, las ayudas que deberíamos haber recibido por parte del gobierno valenciano, la rapidez por parte de los ayuntamientos en gestionar bien todos los temas para que las terrazas no hubieran tenido ningún tipo de problema y hubieran podido trabajar, porque eso hubiera sido una ayuda también importante, ¿no? Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia y algunos otros ayuntamientos han sido muy lentos, muy tardíos, y no hemos tenido esas ayudas, ¿no? El Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, subió el IBI y el IAE, ¿no? ¿Qué sentido tiene en estos momentos subir el impuesto de actividades económicas? Ninguno. ¿Qué sentido tiene subir el IBI en este momento? Ninguno. ¿Qué sentido tiene que nos encontremos en este momento que agradecemos a la comunidad que nos haya ayudado, al gobierno valenciano, dejando nuestros locales abiertos? Sin embargo, los de la noche han estado todos cerrados y ya nos encontramos con las fiestas que estamos viendo continuamente, ¿no? Pero ¿por qué ahora, por ejemplo, el apagar las máquinas, cuando han sacado un decreto que lo erraron y hubo un recurso, se les ganó, han vuelto a sacar otro decreto para volver a apagar las máquinas, cuando todas las máquinas de tabaco y de vending están encendidas? No tengo ni idea, o sea, ¿es que no se tocan igual? Una pregunta en eso, en relación que nos quedó quizás de la primera parte de esta charla. Es decir, las máquinas van a tener que ser, me imagino, reacondicionadas, remodeladas para esta nueva función. ¿Eso tendrá un coste? ¿Cómo se hace? Pues piensa, en este momento nos encontramos con las máquinas en los bares que tienen que estar apagadas. Lo que nos vamos a encontrar posteriormente, cuando el gobierno valenciano, referente al tema de la ley de juego de junio de este año pasado, quiera que empiecen con el mando, pues tendrán que hacerlo mediante un reglamento, y en ese momento lo que tendrán que decidir es cómo quieren que las máquinas funcionen, cómo debe de ser ese mando a distancia, qué elemento debe de haber dentro de la máquina para que tenga la comunicación con ese mando. Seguramente creará una distorsión y esa máquina que tenemos en este momento no servirá, con lo cual habrá que invertir en cambiar todas las máquinas de la Comunidad Valenciana. Pues no sé el número de máquinas que habrá en la Comunidad Valenciana, pero pueden haber pues igual 30.000 máquinas, no lo sé ahora mismo, habría que mirar la memoria de juego. Pues imagínate, y por un precio medio cada máquina, pues uno entre 4.500 y 5.000 euros. Imagínate qué auténtica barbaridad de inversión y la cantidad de máquinas que habrá que tirar a la basura, ¿no? Bueno, es un panorama prácticamente apocalíptico y nos quedamos sin palabras. Fidel, no sé si nos queda algo más por comentar y terminar esta charla. Agradecer la posibilidad de poder hablar con vosotros y de transmitir a la gente cuál es la situación en la que se encuentra la hostelería en la Comunidad Valenciana, y a nivel nacional, pues me imagino que irá en la misma línea o peor todavía, porque gracias a Dios nos encontramos en una comunidad donde la temperatura es muchísimo más agradable que lo puede ser en Soria en este momento, en Galicia, en País Vasco, ¿vale? Y con lo cual, pues bueno, las terrazas más o menos todavía tenemos algo de movimiento de gente. Quisiéramos que el gobierno valenciano se dé cuenta de una vez
y rectifique lo que es la ley de juego valenciana para que no afecte a las máquinas que se encuentran en los bares en este momento de la forma que va a afectar. Si ya tenemos un problema grave, que es el cierre de esos 8.000 bares y restaurantes que se han producido y se están produciendo, si ya tenemos un problema grave que la cantidad de miles de familias que se van a quedar sin trabajo, gente mayor, que no tienen otras posibilidades nada más que vivir a través del bar, pues creo que deben de ser conscientes de lo que está ocurriendo y creo que deben de rectificar. Entonces solicitaríamos, y así lo estamos haciendo continuamente en nuestras manifestaciones, que el presidente don Ximo Puig se dé cuenta de lo que está ocurriendo y sea capaz de rectificar estos para que podamos seguir adelante. Una última pregunta, y quizás me dirás, o puedo decir que es media conspiranoica, pero a nosotros nos ha llamado la atención la hazaña que ha habido con el sector hostelero, cómo se le ha criminalizado. Es que antes de eso teníamos, como recordarás, declaraciones del ministro de Consumo diciendo que el turismo daba poco valor agregado, o sea, despreciando a todo el sector. Es decir, ¿hay conexión entre una cosa y la otra? Es decir, ¿hay algo más en este tipo de restricciones, medidas, criminalización del sector hostelero, aparte del tema de la pandemia? No lo puedo entender, o sea, vamos a ver. Gracias a Dios tenemos el sector de hostelería en España, el turismo, que es el que nos ha salvado de las crisis continuamente que hemos ido padeciendo en este país. Ha sido el motor económico del país y lo sigue siendo. No entiendo las palabras y las expresiones de estas personas porque parten del desconocimiento o de intentar que la población sea cada vez más inculta para llevarlos, pues dicho vulgarmente, como borreguitos a todos por el mismo camino. Entonces, no puedo entender esas palabras. Son inapropiadas, injustas, no las puedo entender. No tienen ningún sentido. Bueno, pues desde aquí vamos a seguir defendiendo este sector que es casi el 12% del PIB, da muchísimo trabajo y mantiene a muchísimas familias, le guste o no al gobierno. Fidel Molina, presidente de SOS Hostelería Valencia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.